nuestro repaso. Vean lo siguiente. Yo estructuré el examen de la siguiente manera. El examen está estructurado. El tema 2.1, que es el de sustentación, hay 2 preguntas aleatorias. Yo creé una docena de preguntas aproximadamente y de allí se le van a poner 2 a cada uno de ustedes. Del tema 2.2, que es el de requerimientos, son 4 preguntas. Yo creé aproximadamente unas 24, 25 preguntas de ese tema porque era el más largo y el más importante. El tema 2.3 era el de, si no me equivoco, el de trazabilidad. Allí igualmente son 2 preguntas. Se crearon aproximadamente una docena de preguntas. Y del tema 2.4 serían las 2 preguntas que faltan. Entonces vean que generé bastantes preguntas para tratar de que su examen se randomizara lo mejor posible. El tema principal, el que tiene mayor, digamos que mayor peso en este caso, es el 2.4, el que es referido a los requerimientos. Eso en primer lugar para que sepan a qué deberían dedicarle un poquito más de tiempo. Vamos a revisar rápidamente entonces la parte de la sustentación, a ver qué tipo de preguntas coloqué yo en este caso. Esta parte de aquí de los aspectos básicos a tener en cuenta, aquí utilicé una pregunta tipo emparejamiento, es decir, a cada una de estos elementos tiene una explicación que ustedes deben relacionarla con el término correspondiente. Ya ustedes saben hacer eso, lo hemos hecho desde hace un par de ciclos en todos los exámenes. Esta también la hice como emparejamiento, solamente que la separé como 2 preguntas. Es decir, hay una pregunta que habla solamente de la gestión de dispositivos y otra que habla solamente de los factores personales. De aquí tomé 5 de estas que están aquí e hice otra preguntita más de emparejamiento, porque estos son contenidos que no quise hacer 10, 20 preguntas con la misma porción de contenido. Y aquí sería, o sea que las 5 primeras preguntas que están en la parte de sustentación son de emparejamiento. Eso quiere decir que si eso está de 12 para que salgan 2, forzosamente les debería salir como primera pregunta alguna clase de emparejamiento. Luego tenemos aquí una parte de verdadero o falso. Por ejemplo, yo pude haber colocado que si el conocimiento académico curricular obtenido durante el proceso formativo es una habilidad blanda. ¿Qué contestarían ahí ustedes, verdadero o falso? False. Falso porque está cruzada, no debería estar cruzada, debería estar con el concepto que corresponde. Aquí igualmente los separé en 2 para lo que es emparejamiento porque eran bastantes conceptos. Vean que son conceptos bastante sencillos de todas maneras. Así que no deberían, ya que tienen la teoría en el mismo examen, no deberían tener gran problema. Simplemente es dedicarse a leer un poco sin quejarse de que están muy largas. Aquí una pregunta tipo verdadero o falso. ¿Será lo mismo exponer que sustentar? No. No, porque la sustentación es un proceso mucho más amplio y complejo, ya que aparte de necesitar resumir y expresar fluidez en lo que es el contenido, debemos también demostrar dominio, es decir, que la exposición o la sustentación lleva dentro de sí los elementos de la exposición. Por aquí tenemos, esto creo que no lo coloqué, esto sí no lo coloqué, estos cuadros de aquí no los coloqué para nada. Esto tampoco. Esto sí coloqué 4 de aquí para hacer otro emparejamiento. Igualmente aquí creo que esta parte de sustentación mayormente son preguntas de emparejamiento. Aquí esto creo que no lo coloqué. Esto no lo coloqué. Esto menos.
Esto tampoco. Aquí coloqué una serie de elementos de esto y le pregunté qué deben hacer o cuál de los siguientes deberían hacer durante su sustentación en una pregunta de opción múltiple, donde les coloqué, por ejemplo, pensar en el evento y no prepararse para él, tomar pastillas tranquilas, etcétera. Entonces tienen que buscar la que sea correcta, lo que sí deberían hacer. Echarle la culpa al pobre profesor o asesor. Este cuadro no lo coloqué porque esto era simplemente un ejemplo. Echarle la culpa al delegado, eso sí. Sí, eso lo usan mucho. Aquí les pregunto, vamos a ver, en esta, aquí está. ¿A qué les recuerda este concepto que está aquí respecto a las diapositivas del marco teórico? Este término de que tienen 40 palabras. Ustedes están trabajando ahorita con lo que es taller de tesis. Yo les hablé cuando estábamos en la explicación de que estas 40 palabras están vinculadas con algo que ustedes utilizan para hacer su tesis. ¿Qué sería? Las citas textuales. La cita corta APA. Porque recuerden que la corta llega hasta 40 palabras. Allí creo que serían prácticamente las 12 preguntas de la parte de sustentación. Están por ese, si salte alguna o coloqué alguna extra, creo que eso de todas maneras era prácticamente toda la idea de esa parte. Esta parte es sumamente sencilla, no le di gran, digamos que gran peso tampoco. ¿Qué más hay aquí? No, ya aquí no hay más nada, esto ya es la introducción para los otros temas. Vamos a la siguiente. Ahí tendrían la idea de lo que es el 2.1. Vamos con el 2.2, que es el más largo. Fíjense que aquí en el 2.2 se habla de requerimientos. Aquí se habla de falta de participación de usuario, factores. Esto creo que había algo de verdadero o falso con este cuadro, no me recuerdo bien. Aquí sí, deben tener en claro un concepto de requerimiento en base a estas tres ideas. Una pregunta tipo verdadero o falso. ¿Los requerimientos siempre serán algo que el sistema deba hacer? ¿Verdadero? Sí. Vamos a cambiar la palabra, pues, creo que no es siempre, solo. Los requerimientos solo pueden ser funciones. No, falso. Falso, porque también pueden ser restricciones, es decir, no siempre van a ser algo que el sistema deba hacer. También pueden ser algo que el sistema no debería hacer. Ve que cuando hablamos de lo que el sistema debe hacer, estamos hablando específicamente de requerimientos de tipo funcional. Y los requerimientos de tipo restrictivo allí están incluidos por lo general dentro de los no funcionales. Entonces, el requerimiento puede ser tanto una función como una restricción. Por lo que si yo les pregunto que si es una sola de estas dos cosas, la respuesta es falso. Esto sí aparece siempre. De aquí tomo 4 o 5 de estos para hacer un emparejamiento con lo que es la definición y el término. Y además de eso, creo que cada uno de ellos lo tomo el concepto, coloco las 5 palabras para que ustedes vean cuál de ellas es. Es decir, que a todos les debería salir por lo menos una pregunta relacionada con esta diapositiva en específico. Así que estén pendientes de lo que significa cada una de estas cuestiones. Entonces, ¿qué significa que un requerimiento sea consistente? ¿Qué significa que un requerimiento sea consistente en pocas palabras? Que no tenga ningún tipo de conflictos con algún otro requerimiento. Esto es muy similar a cuando hablamos de las pruebas unitarias y de integración. Nosotros podemos tener un requerimiento que por sí solo trabaje correctamente,
pero cuando lo ponemos a trabajar con los demás, podemos tener algún tipo de problema o falla. Y esa falla sería una inconsistencia de que ambos requerimientos son contradictorios entre sí. Esto, ya ustedes saben que, por ejemplo, los pequeños detalles que a veces pasamos por alto cuando estamos trabajando en la construcción de los requerimientos, a final de cuentas nos pueden crear grandes problemas. Eso es lo que significa lo que tienen aquí en pantalla. ¿En qué lenguaje son creados o generados los requerimientos? ¿En el lenguaje natural del cliente o lo que es lo mismo en el lenguaje técnico del negocio? ¿Quién genera o aporta los requerimientos? ¿Será el cliente o será el desarrollador? El cliente. El cliente. Muy bien. Entonces, esta pregunta está en el examen, pero les doy el concepto y ustedes tienen que ver cuál de las palabras que está allí. ¿Qué es un requerimiento? Es una condición que el sistema debe cumplir, dicho en pocas palabras. ¿Quién establece los requerimientos? Como lo acabamos de decir, el cliente. ¿En qué lenguaje son generados? ¿Lenguaje natural del cliente o lenguaje técnico del negocio? Acuérdense que no pueden colocar solamente lenguaje técnico. Natural del cliente. Estas dos cosas significan lo mismo. Lenguaje natural del cliente es igual al lenguaje técnico del negocio. ¿Por qué? Si nosotros estamos hablando de un software para un doctor, el lenguaje técnico de ese doctor es el del área de la salud, el de la medicina. Y esa es la manera en la que él nos va a hablar cuando nos dé la explicación. Entonces, estos dos términos significan lo mismo. Por eso es que no deben escribir solamente en lenguaje técnico. Deben decir el lenguaje técnico del negocio o el lenguaje técnico del desarrollador. Porque es sumamente diferente. ¿Cómo se clasifican habitualmente los requerimientos? Ya eso lo vimos múltiples veces, funcionales y no funcionales. ¿Con cuál de las 5? Vamos a ver cuáles son las 5 actividades fundamentales del desarrollo de software. Ajá, comunicación. ¿Qué más? Ahí están las iniciales para ver si la dicen. Dígame otra, pues se va a quedar ahí atorado. Eso lo vimos al principio. Construcción, o sea, empezaron por la C. Construcción. Programación. No, programación no, planeación. Programación es la construcción, que implica otras cosas aparte de la programación. Modelado. 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 ¿Y Y la D desarrollo. qué es? Pliegue. Desarrollo. Despliegue, no desarrollo. Desarrollo es todo el proceso. Despliegue. Despliegue es entregarle el sistema al cliente, instalárselo en su negocio. Entonces, recuérdense esto, que esto es algo que ustedes deberían saber de lo que es el primer examen. Ven, seguimos por aquí. Entonces, ¿con cuál de estas 5 actividades se relacionaría lo que es la generación de requerimientos? Con comunicación. Comunicación. Efectivamente, como lo dijeron por ahí, con lo que es la parte de comunicación. Muy bien, vamos a ver aquí. Déjame borrar que se me olvidó. Aquí tenemos algo que también está por allí en el examen. Deben recordar que un requerimiento o los requerimientos funcionales son de tipo específico. Es decir, son para cada caso en particular. Es lo que nos pide el usuario para lo que es su sistema específico, su sistema que quiere que le construyan. Los requerimientos no funcionales son de carácter general. Son iguales para cualquier tipo de aplicación de la misma rama de negocios. Ajá.
Creo que esto no lo puse, no me recuerdo bien, pero creo que no lo puse. Esto sí, las dificultades que se pueden enfrentar al generar los requerimientos. Aquí está, que no son obvios. Pueden provenir de muchas fuentes que son difíciles de expresar. Aquí tenemos, esto es otro emparejamiento más. Esto es lo mismo, lo omití. Ajá. Vea lo siguiente. Volviendo a lo que estábamos ahorita, estas serían las 4 etapas de la gestión de requerimientos. En primer lugar tenemos la obtención o identificación. Ella estaría en conjunto con lo que es la etapa, la actividad de comunicación. En la actividad de planeación es donde generamos las especificaciones. A partir de este punto de la planeación, pero mayormente desde el modelado, cuando creamos los primeros formatos, es que trabajamos con lo que es la administración de cambios, cuando ya hemos definido cuáles son nuestros requerimientos. Ahora bien, la parte del análisis, con cuál o cuáles etapas del desarrollo de software podríamos nosotros identificarla. ¿Con cuáles dos? Modelado. No, el análisis tiene que ver con la comunicación A la y construcción. con la planeación. Es un punto intermedio entre ellas donde estamos intentando entender realmente lo que significa ese requerimiento. Con la obtención lo identificamos, sabemos, mira, ahí está un requerimiento, hay que hacer tal cosa. Con la especificación lo llevamos a un modelo formal, es decir, lo documentamos, decimos, bueno, lo vamos a solucionar de tal manera. Pero cuando estamos haciendo el análisis, estamos tratando de comprender en profundidad ese requerimiento. Y para ello necesitamos combinar elementos tanto de la parte de comunicación como de la parte de planeación. Cualquier duda me avisan para detenerme, porque no tenemos mucho tiempo ya. Aquí está. Esto sí, estas palabritas en roja sí aparecen en otro emparejamiento. Obtención, identificar requerimientos y así. Vamos aquí. Esto sí no lo puse, este dibujo feo. Aquí tenemos otra. Análisis, jerarquizar requerimientos, seleccionar requerimientos. Especificación sería explicar los requerimientos mayormente. Esto tampoco lo puse, creo. Ajá. Vean que el programador es quien genera las especificaciones y lo hace en su lenguaje técnico. Eso serían estas preguntas que tenemos aquí, que las hicimos ya en una clase anterior. ¿Qué es una especificación? No es otra cosa sino la representación formal de un requerimiento. Es decir, el requerimiento llevado del lenguaje natural del cliente al lenguaje del programador, del desarrollador. ¿Cuál es el lenguaje? Sería el lenguaje técnico del desarrollador. Así de sencillo, que ya lo acabé de decir anteriormente. ¿Quién genera las especificaciones? ¿El cliente o el desarrollador? El desarrollador. El desarrollador, exactamente. El cliente genera lo que son los requerimientos, es decir, las necesidades. El desarrollador genera las especificaciones, es decir, las soluciones. Ya dijimos que están vinculadas con lo que es planeación. Dijimos que el análisis está vinculado con comunicación y con planificación. Estas son preguntas que ya la habíamos hecho. Vamos a pasarlas rapidito. Aquí tenemos la definición. Esto no va. Nada de lo que son formatos va. Aquí tenemos... ¿Con cuál de estas 4 etapas o actividades estaría vinculada lo que es la trazabilidad? ¿Con cuál estaría más vinculada la trazabilidad de esas 3 que tienen en pantalla?
El rastreo. Con el rastreo, porque esto es un sinónimo de trazabilidad. Muy bien, señor Ruiz. Esto es sinónimo de trazabilidad. Esta administración de cambios tiene que ver mayormente con documentación, con registro. Y esto tiene que ver con generación. Pero la trazabilidad entra en juego en esta parte. Muy bien, veo que han estudiado un poco. Esto creo que no lo coloqué. El ciclo de vida del desarrollo de software. Dice aquí, la administración de lo que es requerimiento es un proceso que debería tener lugar durante todo el ciclo de vida del desarrollo de software. Porque nos permite asegurar. No puedo cambiar el número de intentos, muchachos. Eso lo pone, yo genero las preguntas, la coordinación se encarga de las demás características. Ellos me dicen puede crear tantas preguntas como quiera, pero son 10 preguntas, 2 puntos cada una. Y entonces de allí, ellos se encargan de decir qué día empieza, qué día termina, cuántos intentos, cuánto es la duración. Si por mí fuera, yo les colocara duración de 2 horas y 3 intentos cada uno. Pero como eso lo define la universidad, no puedo hacer nada al respecto, muchachos. Ustedes saben que cuando yo les ponía los cuestionarios, los primeros intentos que hice, estaban así. Después la coordinación llegó, los cambió porque no les gustaba. Decían que en ese tiempo ustedes iban a copiar todo el contenido, a plagiar todo el contenido. Eran demasiados intentos, etc. Entonces no puedo hacer nada, solamente eso. Generar las preguntas y más o menos decirles qué es lo que pueden estudiar. Aquí coloqué esta definición con varios términos para que ustedes cogieran que la correcta era gestión de requerimientos. Eso no es nada del otro mundo. Aquí tenemos lo que es nuevamente aparece la trazabilidad dentro de los objetivos. Los requerimientos permanecen estáticos dentro de todo lo que es el proceso del desarrollo de software. Esa es una de verdadero o falso. Falso. Falso, porque ellos pueden cambiar en cualquier momento. El ejemplo que coloqué aquí fue el de los celulares. Primero el requerimiento era solamente comunicación. Después el requerimiento era portabilidad, reducir el tamaño. Después el requerimiento era funcionalidad, aumentar las funciones disponibles, las posibilidades. Y ahorita se podría decir que el requerimiento es potencia. El rendimiento. Entonces aquí era comunicación, portabilidad, funcionabilidad y vamos a llamar a esta rendimiento, que es mejor palabra que potencia. Entonces vean como el requerimiento, solamente viéndolo así por encimita de los celulares, ha ido cambiando con el pasar de los años. Asimismo, dentro del proyecto, podemos que nuestros requerimientos vayan cambiando porque recuerden que estamos dentro de algo de tipo evolutivo, algo de tipo dinámico. Estas definiciones con sus emparejamientos correspondientes. Aquí coloqué el concepto parafraseado para que ustedes elijan el término trazabilidad entre los varios que tienen disponibles. Esto no. Esto creo que no lo coloqué. Esto sí que no lo coloqué. Esto sí. Colocarle los 5 tipos de requerimientos básicos, es decir, obligatorio, recomendable, opcional, funcional y no funcional, para que ustedes definan cada uno en una lista de emparejamiento, o colocar la definición de uno de estos y los 5 términos para que ustedes digan cuál es el tipo de requerimiento correspondiente. Profe, perdón, ¿cuáles son los 5 tipos? Los 5 tipos que estamos usando de requerimientos en sí serían estos 3 que tienen aquí en pantalla, más los funcionales y los no funcionales. Y los no funcionales, que los hemos hablado, que son los que hablamos más comúnmente. Pero eso no está dentro de, según su funcionalidad. No. Acuérdense que si es una pregunta, por ejemplo, de selección simple, yo puedo colocar cualquier término que... esa es otra categoría. Aquella según la funcionalidad y según el cumplimiento.
Pero yo en una misma puedo colocar los 5 términos para que ustedes cada uno lo coloquen con el que corresponda. Ok, ok. Bueno, seguimos entonces. De todas maneras, ustedes ya tienen la idea de qué se refiere cada uno. Este es uno que tiene que estar forzosamente. Es lo que nos pide el cliente. Este es el que propone el desarrollador. Sería una mejora del sistema. Hay que llegar a un consenso para implementarlo. Y este es uno que pide el cliente, pero que es, digamos que innecesario. Se puede dejar para una implementación posterior. Aquí está esa explicación que acabo de dar. Mira, ahí la tenían, no me acordaba que estaba allí en pantalla. Creo que esto no lo puse, no me recuerdo bien. Aquí está la otra clasificación. La de o sea, yo mezclé esta con aquella. Claro, eso es lo que Para, le decía, ¿eh? para que las Claro, según diferencie, su funcionalidad. porque necesito 5 términos, por decir algo. Entonces, igualmente, si tienen el concepto escrito, ustedes no deberían tener problema de con el concepto escoger cuál es el nombre del término que necesitan. Ya ustedes los pueden diferenciar por funcionales ¿cómo se? Funcionales y cumplimientos sin ningún problema. Solamente lo que necesitan es saber qué significa cada uno y colocar esto si no va. De aquí, este elemento no lo coloqué, pero este sí. Este sí y está vinculado con, no con eso, con una de estas recomendaciones. Esto ya lo expliqué hace un rato. Los requerimientos funcionales son propios o específicos de lo que estamos construyendo y los no funcionales son de tipo general. Esto lo expliqué ya hace rato, no lo voy a repetir porque queda poco tiempo. Un requerimiento puede generar varias especificaciones. Esto si no lo nombré, o sí, desde el punto de vista de quién hay que generar lo que son las explicaciones del requerimiento. Esto es lo mismo que ya dije, este es un ejemplo de lo mismo, eso no. Esto es lo mismo que estaba anteriormente, no. Esto tampoco, generar parte de descripción, esto tampoco. Creo que no lo coloqué. Esto sí. Recuerda cuando les nombré ahorita que hay una parte que dice interfaz de usuario, aquí está la explicación. Vean que la aceptación del usuario depende de que también nos quede la interfaz de usuario. Porque ese es el único camino por el que puede percibir esa persona lo que es el sistema. Con eso terminamos con lo que es el tema 2.2. Vamos a tratar de ver por encimita los otros dos temas porque nos queda muy poquito tiempo. Ahora sí. Aquí está. Me voy a saltar las cosas así. Esto ya estaba en la otra pregunta. Esto ya está por aquí. Esto también estaba por allá. Lo pregunté hace rato. Esto estaba en la otra parte. Uh-huh. Uh-huh. Este cuadrito por aquí, que tiene que ver con dependencia de prerequisitos, lo coloqué por ahí en alguna parte. Estos propósitos sí me acuerdo haberlos puesto. ¿Qué había aquí? De esta matriz había algo que sí era importante. Esto sí lo coloqué. Esto también lo coloqué. No es necesario limitarse a los campos que están en el modelo estándar. Ustedes pueden adaptarlo a las necesidades de su sistema. Esto también lo coloqué. Tienen que buscar en el video la explicación correspondiente. Esto también lo coloqué. Esto también lo coloqué. Y claro está, siempre pongo las conclusiones. Vamos con la última porque ya estamos casi en el tiempo. Vamos a ver de aquí que me recuerdo que le da más importancia. Esta definición no puede, no, esta definición la que está aquí no tanto. La que está aquí. Estas definiciones, ténganlo por seguro que todas están incluidas.
Esto también está incluido sin falta. Esto no puede faltar aquí en este. Esto, claro está, coloco la definición para que ustedes busquen si es un indicador, es una métrica, es un no sé qué, etcétera. Ustedes deben colocar lo que es una selección simple allí. Esta también está por ahí una pregunta que tiene que ver con esto. Esta sí, está segura que no, esta no puede faltarme. Esta tampoco puede faltar. Esto claro que tampoco puede faltar. Esto no, indicadores de contenido. Esto es explicación de lo anterior, eso no, esto no va. Esto sí tengan por seguro que estos cuadros verdes y anaranjados no los tomé en cuenta para nada como les había dicho. Esto sí. Sí, unidad 2. Ya lo de hoy, ya eso es para el siguiente examen. Claro está, usted sabe que hay conocimientos que vienen de la otra parte que tienen que estar pendientes si quieren entender. Estos ejemplos, no coloqué ejemplos en ninguna clase. Por el tipo de examen no me pareció. Ajá. Esto sí lo coloqué. Esto también. Esto también. Esto no. Esto sí. Esto sí. Aquí están las explicaciones de lo anterior. Y creo que hasta ahí llega ya esto no, esto no lo puse. Pero muchachos, eso sería más o menos lo que podríamos ver como el contenido de su examen. Ahí tienen una idea de ciertas cosas. De todas maneras, revisen. Mi recomendación es, antes de hacer el examen, por lo menos vean